cuatro grupos que son afectados por el COVID, ¿no? Un grupo son los pacientes asintomáticos, que como la literatura dice, son pacientes que no van a requerir mayor intervención tanto del proceso rehabilitador. Nos comentan que una vez que pasa el tiempo de cuarentena, estos pacientes pueden retornar a su vida laboral sin mayor problema. Sin embargo, ese no es el caso de los pacientes leves, moderados o críticos. En este caso, los pacientes, y de preferencia los pacientes críticos, van a desarrollar un síndrome post-UCI, también conocido como PICS. Este síndrome post-UCI va a presentar secuelas. Principalmente estas secuelas son de grado cognitivo, psiquiátrico y físico. Las deficiencias cognitivas, nosotros las conocemos de repente tal vez más como con el nombre de niebla mental. Y en el caso de las enfermedades psiquiátricas, tenemos que principalmente acá es la ansiedad, la depresión y sobre todo el miedo, uno de los factores limitantes a nosotros en el proceso de rehabilitación, que tenemos que ir manejando para que el paciente sea capaz nuevamente de arriesgarse a hacer determinadas actividades, de volver a su vida social y a su entorno, ya que debido al estrés generado producto de esta infección, han perdido sobre todo la confianza de poder realizar las cosas nuevamente como lo hacían antes o tal vez mejor, porque ese es el objetivo de la rehabilitación, ¿no? Lograr que el paciente vuelva a un estado basal y tal vez mejor que al inicio o antes de la enfermedad, ¿no? Y un impedimento físico que básicamente lo vamos a ver traducido en la disnea por una función pulmonar deteriorada, dolor, intolerancia al ejercicio, debilidad. También cuando hablamos de estos pacientes críticos, se habla mucho actualmente de las DAUSI, que es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Nos dice, por ejemplo, la literatura que la persona que ha pasado un día en la unidad de cuidados intensivos tiene más o menos el 11% de probabilidad de desarrollar una DAUSI. Si fueron más o menos 5 días, este porcentaje se incrementa entre el 26 a 61%. Y también hay un estudio que nos dice que una persona que ha pasado 10 días en la unidad de cuidados intensivos va a tener aproximadamente una pérdida del 18%, ¿no? Del 18% de la masa muscular en el recto femoral y también un 54% de presencia de necrosis en las fibras musculares. Entonces, vemos que básicamente las secuelas que se van generando en esta infección no las va a generar la enfermedad, sino ya en este caso el tratamiento. Es así, por ejemplo, que hay muchos pacientes que, culminado su proceso hospitalario y debido a la alta demanda que tenemos, a la poca capacidad en camas, en personal, los pacientes son referidos a casa. Entonces, se han encontrado estudios que muchas de las personas que han desarrollado estos síndromes, un año después de haberlos presentado, aún siguen teniendo sintomatología del COVID. Y eso es algo que nosotros como personal de salud debemos evitar, ¿no? Y es para eso las estrategias que estamos presentando el día de hoy y para ver una alternativa de manejo. También por ahí en algún artículo encontramos que el 55% de los pacientes tenía 3 o más síntomas 2 meses después de irse de alta. Y los principales síntomas son, el gold estándar por decirlo así, es la disnea, la fatiga, el dolor, la opresión de pecho. Ahora, ¿qué desafíos debemos enfrentar nosotros como rehabilitadores, como terapeutas, como parte de este equipo multidisciplinario que se encarga de ver a estos pacientes? Debemos partir por entender que el COVID nos va a generar un daño sistémico. Por ejemplo, en cuanto a la función respiratoria, el daño sistémico que se da a la función pulmonar va a estar dirigido sobre todo al intercambio alveolo capilar, ¿no? Y a la ventilación pulmonar. Esto se traduce en la disnea, en la opresión de pecho y en algunos casos puede llegar a desarrollar una fibrosis pulmonar. Y aquí quiero detenerme un poco porque uno de los principales mitos que se está generando es el hecho de que muchos pacientes te dicen, licenciado, yo tengo fibrosis pulmonar o voy a hacer fibrosis pulmonar porque a mí me han dicho que tengo fibrosis pulmonar por el COVID. Y yo creo que es importante que nosotros, desde nuestro punto
o nuestro papel de participación en la intervención fisioterapéutica, debemos educar al paciente en que, en realidad, la fibrosis pulmonar de la que se habla en este caso no es la fibrosis pulmonar idiopática, que es totalmente diferente. Sí, es probable que haya un grupo, sobre todo el que ha pasado más tiempo en una unidad de cuidado crítico, aquel que ha tenido mayor exposición al oxígeno, aquel paciente que de repente ha usado una mayor cantidad de antiinflamatorios. Y son factores que se van a ir sumando a ellos la edad. Incluso hay reportes que los pacientes jóvenes no llegarían a desarrollar estas lesiones fibróticas. Sin embargo, lo más importante desde nuestro punto de vista es, por la tranquilidad del paciente y un eficaz tratamiento, es recomendar al paciente que esto es a largo plazo, indicarle que debe consultar a su médico tratante cada cierto tiempo para que pase una evaluación médica. En el caso preciso de la fibrosis pulmonar, tendría que pasar una tomografía, una espirometría y decisión que su médico tratante tendrá. Lo mismo es con la función cardíaca. Si bien los marcadores séricos pueden estar alterados y nos pueden indicar que a la larga pueden desarrollar alguna disfunción cardiovascular, el principio es el mismo. No va a suceder en el momento, puede darse a largo plazo, y por eso es que requiere que al cabo de un tiempo esta persona, este paciente, pase una evaluación completa. La literatura dice que es entre 6 meses y 1 año, donde en realidad evidenciamos si vamos a tener secuelas de producto del COVID. Dijimos que era multisistémico, ¿sí? Y creo que las que todos hemos evidenciado son las neurológicas. Vemos muchos pacientes, ¿no?, que inician con dolor, también tienen la anosmia, la angeusia, mareos, ¿no?, problemas renales, hepáticos. Y algo que nos importa también bastante es la función motora. Generalmente la función motora va a ir asociada a lo que es debilidad, poca tolerancia al ejercicio, una menor capacidad funcional. Y muchas veces esta función motora está alterada por una manera secundaria a un problema pulmonar o un problema cardíaco. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre presente el cuadro clínico general, ¿no? No nos dejemos guiar simplemente por puntos específicos. Tenemos que ver al paciente como un todo y obviamente de una manera coordinada con el equipo multidisciplinario. Hace 1 año exactamente les mostraba yo esta diapositiva en donde a través de AFICARE Perú, que es la Asociación de Fisioterapia Cardiorrespiratoria del Perú a la cual pertenezco, y con esa preocupación de que no sea un mal manejo de los pacientes lo que genere más lesión o secuela, desarrollamos una guía de recomendaciones, las cuales planteamos en ese momento 3 fases que tenían el objetivo de dar un direccionamiento al manejo a realizar. La fase 1, por ejemplo, era la fase de 14 días una vez que el paciente salía de alta, y era la cuarentena que la Organización Mundial de la Salud recomendó, mientras cual la persona debía permanecer en casa. Entonces, en esta fase, ¿qué teníamos que hacer? Monitorizar al paciente de que aún no presente sintomatología de un virus activo, por un lado. 2, realizar una valoración inicial y también formular un programa de rehabilitación para que realice en casa en ese momento el paciente, pero que sea de manera conservadora y evite generar mayores problemas, pero también que nos mantenga la función que tiene el paciente en ese momento. Usamos como una herramienta para poder medir cuánta actividad física la escala de Bohr, y se planteaba en ese momento que tenía que ser un esfuerzo menor a grado 3. Pasado esas 2 semanas entramos a una fase de preparación en donde teníamos una sintomatología remanente. Básicamente, las más conocidas eran la disnea y la fatiga muscular, y en donde planteamos ya un abordaje presencial o también a través de la teleorientación, y también en esta etapa se formulaba ya un programa un poco más intensivo dentro de los cuidados que el paciente requiere, donde nuestro Bohr era menor, ¿no? Era entre 4 y 5. Si el paciente durante estas 4 semanas que planteamos, ¿no?, mostraba los cambios, ya no mostraba sintomatología remanente, pasaba una fase 3 de readaptación, que era básicamente una fase de optimización de la capacidad funcional que encontráramos en ese momento.
la cual también se podía realizar de dos maneras, podía ser teleorientación o presencial. Ahora, como ustedes pueden ver, estas tres fases que estoy presentando tienen un pilar importante que es la educación al paciente. Y eso es algo que vamos a seguir viendo más adelante, que ha sido nuestro principal objetivo, generar en el paciente, concientizar la importancia de los ejercicios de la rehabilitación y sobre todo la adherencia al tratamiento. Ahora, en los primeros meses de la pandemia fueron los países de China y países europeos los primeros que tuvieron pues que enfrentarse a este problema, y ellos desarrollaron un principio de las 4S sobre las cuales nos piden a nosotros que todos los programas los realicemos en base a ellos. ¿De qué manera? Que nuestros programas deben ser simples, deben ser sencillos, satisfactorios y salvadores, y sobre todo, efectivos, ¿no? Con el devenir de los meses, ¿no?, a través de un grupo de investigación, planteamos esta serie de recomendaciones y con el apoyo del Colegio Tecnólogo Médico, mejoramos lo que ya les hemos comentado, y estos también son, pues, la base sobre la cual se cimienta ahorita lo que realizamos en el Instituto de Rehabilitación, y también vamos a la que es la educación al paciente, ¿no? Pero ya no hablamos de una fase que sea en el inicio, sino previo a esa fase, ¿no? Una interfaz antes, poder intervenir antes. Esto actualmente lo estamos trabajando porque esto sería a través de la teleorientación, que es algo que aún como institución no lo realizamos. Sin embargo, se cimienta en ¿qué cosa? Se cimienta en que el paciente pueda identificar su condición actual. Estamos viviendo una etapa donde hay un tsunami de información y muchas personas terminan en generarse muchas más lesiones por hacer recomendaciones que a veces están fuera de foco. Entonces, nuestra función, además de realizar el programa asistencial, es enseñar a estos pacientes en qué consiste su enfermedad, cómo es que deben cuidarse y qué es lo que tienen que hacer. Las medidas de bioseguridad que tienen que tener en casa. Y cada fase tiene una serie de recomendaciones necesarias para el paciente. Por ejemplo, el uso del oxímetro de pulso, el uso del tensiómetro, ¿no? Que como vamos a ver más adelante también, este uso a veces indebido nos genera más problemas que beneficios. Entonces, básicamente el corazón de este programa, que fue remodelado, empezaba con una fase 1 que era la valoración inicial. La fase 2 cambia. Ahora ya hablamos de una fase de acondicionamiento físico, una fase muy importante, donde tenemos que retomar a ese paciente, tenemos que mejorar la disnea, tenemos que mejorar esa fatiga muscular, para poder alcanzar una fase 3 de optimización funcional. Los programas de rehabilitación en general se sugieren que tienen que ser entre 8 y 12 semanas. Como ustedes pueden ver, esto plantea un ideal, ¿no?, de 12 semanas que se pueda trabajar. Nosotros sabemos que en la actualidad esto no es tan manejable. Sin embargo, más adelante les presentaré que es probable y es posible también con menos tiempo poder obtener resultados positivos, mejorando la capacidad funcional y la independencia de los pacientes. La frecuencia del tratamiento sí no cambia, ¿no? Se plantea básicamente de 3 a 5 días de la semana. En el caso de nuestra institución trabajamos 6 días a la semana, más o menos un promedio de 3 terapias al día. La duración de las terapias sí son de 45 a 50 minutos aproximadamente. Pero todo lo que vamos a realizar tiene que tener cierto control. Nosotros tenemos que tener ciertos criterios para poder intervenir. Y para eso se creó el semáforo COVID. El semáforo COVID nos permite tener ciertas pautas que nos dicen en qué momento intervenir y en qué momento saber parar. Y tal vez es uno de los puntos que cuando se discutía con un juicio de expertos era de los más álgidos, porque buscando evidencia que pueda avalar los valores que vemos, no los encontrábamos. Es muy probable que cuando uno tenga un paciente en el área de hospitalización encontrar frecuencias cardíacas de 110, de 115. Entonces la pregunta es, ¿ese paciente puede realizar la actividad física o no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Entonces, si bien los criterios de inicio nos dan valores, estos criterios de inicio también nos tienen que dar una responsabilidad de poder entender el cuadro del paciente, verlo como un global.
¿no? La saturación que nos piden debe ser mayor de 92, sin embargo hay muchos pacientes que a veces están fluctuando entre 90, 91, entonces ese vaivén que encontramos en los pacientes tenemos que saber interpretarlo, obviamente teniendo, ¿no?, como base estos parámetros. Obviamente si la temperatura es mayor de 37,2, es menor, perdón, de la 37,2, podemos realizar. Si el paciente pues tiene un BOR basal menor a 5, igualmente. Luego tenemos los criterios de alerta. La alerta indica que el paciente puede realizar la terapia, pero tenemos que estar acuciosos de cómo se encuentra en ese momento. Todos los pacientes, y generalmente incluso las personas que nos llamamos sanas, tenemos patrones respiratorios a veces inadecuados. Podemos respirar por la boca o solo por la nariz. Ahora, a eso tenemos que sumarle que luego de este proceso infeccioso tenemos un patrón respiratorio inadecuado y encima disfuncional. Entonces, ahí viene la elección, ¿no? El paciente, ¿cómo lo tenemos que abordar? Tenemos como experiencia en el programa un paciente que llegó con una respiración paradójica, un paciente que ha tenido antecedentes TBC, un paciente con un grado de nutrición importante, una debilidad importante. Entonces, eso es un criterio de alerta. Tal vez uno ve a un paciente así y dice, no, no hay que tocarlo porque este paciente es un paciente de cuidado. Pero sí, si ese paciente no se le trabaja, el tiempo de recuperación que le va a tomar va a ser mucho más grande de lo que supuestamente debería ser, si nosotros podemos intervenir de manera oportuna, sin generarle mayor daño de lo que ya la infección ha generado. Otro punto de alerta es el miedo al esfuerzo y la dificultad para respirar. Es muy cierto esto. Muchos pacientes tienen miedo de sentarse, tienen miedo de pararse, tienen miedo de ir a los servicios higiénicos porque saben que se van a ahogar. Y incluso pacientes que ya han atravesado un proceso de rehabilitación, ya son pacientes que en un ambiente controlado pueden trotar, pueden hacer todo el tipo de actividades moderadas que se puedan imaginar. Ese paciente tiene miedo a salir a la calle porque piensa que si se aleja de su casa no tiene un lugar seguro donde refugiarse si le falta el aire. Normalmente muchos de estos pacientes son los que terminan corriendo a su cama a recostarse porque han descubierto que es más fácil recuperar la respiración echados que sentados. Entonces cuando salen a la calle viene la pregunta, ¿no? Pero si salgo y me pongo mal, ¿qué hago? Entonces ahí es donde nosotros, desde nuestro punto de vista, tenemos que abordar a estos pacientes, recomendarles, entrenarlos y bueno, y si es necesario acompañarlos, ¿no?, a que puedan superar estos problemas. Obviamente que dentro del trabajo comunicar también a los encargados de psicología que puedan ayudarnos a manejar estos miedos, estas frustraciones que van a ser una limitante, ya no solo para el programa de rehabilitación, sino para su proceso de reinserción laboral más adelante. ¿Problemas para dormir? Sí, básicamente todos los pacientes te dicen que no pueden dormir de noche. Sin embargo, son pacientes que duermen durante el día y han invertido el sueño, ¿no? Entonces, también educar al paciente una higiene, ¿no?, de salud, de hábitos saludables que deba realizar para no tener estos problemas. El trastorno de estrés postraumático, generalmente pacientes que han estado en unidades hospitalarias grandes, ¿no?, vienen a veces con mucho miedo porque han visto situaciones duras que han tenido que afrontar y bueno, pues ahora generalmente van dando vuelta en su cabeza que ellos pudieron estar ahí, ¿no? Entonces, ese estrés también hay que manejarlo y a través del ejercicio, a través de que ellos vean también que un compañero realiza las actividades, lo van superando. Creencias negativas, ansiedad, quejas, tenemos pacientes que son problemáticos, que se quejan, tenemos pacientes que no se quieren bañar, por ejemplo, ¿no? La ducha y el baño creo que también es un tema bastante discutible porque muchos dicen que no se deben bañar, encuentras personas que han pasado 30 días y no se han bañado. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir manejando dentro de criterios saludables. Y luego tenemos los criterios de suspensión. Estos criterios, por el contrario a los de alerta, nos hacen que ese día se suspende la terapia y la retomamos al día siguiente. Por ejemplo, alzas de temperatura, el paciente de repente realiza una actividad y en su afán de quererlo hacerlo mejor, se esfuerza demasiado
y hace por ahí algún tipo de taquicardia, algún tipo de saturación, que con el descanso no levanta. Entonces, tenemos que parar ese paciente durante ese día de reposo, tal vez hay que administrar oxígeno suplementario, ¿no? Y retomamos las actividades el día siguiente. Otros pacientes asocian mucho la opresión del pecho con problemas cardíacos y están durante todo el día pensando que puedan tener algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, muchas veces esos son problemas posturales, son problemas de acortamientos musculares. Incluso antes de tener el COVID, recordar que estos pacientes tienen hombros dolorosos, tienen problemas de lumbalgia, tienen problemas de rodilla, artrosis y muchos otros problemas que ahora se van sumando a la nueva sintomatología, ¿no? La visión borrosa, las palpitaciones, la sudoración. Entonces, esos criterios tener en cuenta para suspender. Y cuando en realidad interrumpimos las terapias y lo derivamos al médico, es cuando ya hay alteraciones marcadas en la frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria mayor de 40, una saturación de oxígeno que cae, que no recupera, que ya requiere oxígeno suplementario en altas cantidades, arritmias, entre otras. Entonces, si tenemos nosotros claro estos 4 criterios, podemos empezar a realizar el proceso de rehabilitación sin ningún problema y nuestra intervención va a ser oportuna y eficaz y sobre todo segura. Entonces, decíamos hace un momento que dentro de los pilares que debemos manejar uno de ellos es la valoración inicial. Ahora, la valoración inicial va a ser muy también discutible porque creo que muchas de las personas que están acá presentes deben tener también sus evaluaciones. Sin embargo, nosotros hemos tratado en el tiempo de sintetizar de acuerdo al programa que realizamos qué evaluaciones nos serían más convenientes de acuerdo a la fase y también estas evaluaciones nos permitan poder diferenciar qué paciente podría ir a una atención presencial o telerehabilitación. Cuando lo sometimos a un juicio de expertos para poder publicar el artículo que les comentaba, surgieron algunos comentarios que, bueno, también me gustaría escuchar sus opiniones, y era uno de ellos, por ejemplo, que hacer una evaluación tan grande o compleja nos quitaba tiempo para poder tratar al paciente. Entonces se prefería tener una evaluación un poco más rápida, más light, por decirlo así, que nos dé información rápida, concisa, breve, pero nos permita trabajar de manera oportuna con el paciente. Personalmente, y bueno, por lo que nosotros sustentamos, es que, si bien es cierto, se puede hacer, nosotros como terapeutas, además de la labor asistencial que realizamos, debemos tener en cuenta que también tenemos que realizar un trabajo científico. Tenemos que generar conocimiento. Y la única manera de generar conocimiento es teniendo valores que nos puedan, al final de nuestro programa, confirmar que lo que hicimos está bien o que lo tenemos que mejorar porque no tenemos grandes cambios. Y solo es con las evaluaciones, estas u otras que se pueden proponer, que podemos tener esos resultados y generar conocimiento a largo plazo, ¿no? Y les cuento como algo anecdótico, próximamente nosotros, producto del programa que tenemos, también estamos por publicar los valores, los resultados que hemos obtenido en este corto tiempo, ¿no? Y vamos a compartir con ustedes, socializarlos, porque son nuestras evaluaciones los que nos han permitido llegar a ese punto. Si nosotros no hubiéramos realizado ese trabajo adicional, que sí es una carga adicional, pues no podríamos en este momento, como van a ver más adelante las gráficas que les muestro, pues aseverar lo que estamos diciendo de una manera objetiva, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas, yendo directamente a ellas, la prueba de 30 segundos sentado es una prueba bastante segura para evaluar la capacidad funcional. La escala de Born modificada es sumamente fácil. De ellas es la escala de estado funcional post-COVID, la única específica para COVID, ¿no? Es una prueba bastante sencilla de realizar. Un cuestionario de calidad de vida que nos permite saber cómo se siente el paciente al inicio y cómo se siente al final, ¿no? del programa de rehabilitación. Y tal vez esa prueba que no es tan conocida, que es el JUDAS, y la tomamos en cuenta porque una de las ideas que tuvimos es usar el proceso de la neurorehabilitación, el neurodesarrollo, para realizar nuestro proceso de rehabilitación. Y esta evaluación tiene la capacidad de permitirnos ver
la evolución de la movilidad. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes no me van a dejar mentir que tal vez su paciente cuando está echado satura como 97 y cuando lo pasan a la silla, a una silla de ruedas o una silla normal, saturan de 97, cae la saturación 84, 82. Entonces, ¿cómo podemos decir que ese paciente ya no requiere oxígeno si cuando lo tenemos en una posición A nos da un valor y una posición B? Entonces tenemos que hacer un seguimiento. Ver de repente que una posición intermedia nos sirve bastante para reeducar a ese paciente, para generar ventilación, para generar mejor saturación. Y es solamente a través de estas evaluaciones que podemos realizar. Hemos determinado diferentes evaluaciones por cada fase. Estos documentos que estoy mostrando son de libre acceso, están en las páginas, también incluido por ahí el link, los pueden descargar. Y pueden también aportar, ¿no? Sus aportes son importantes para seguir mejorando. Ya en la fase de acondicionamiento físico ponemos pruebas un poco más fuertes, por decirlo así. Tenemos el test de marcha de 6 minutos, una batería, ¿no?, de ejercicios que nos va a medir el short physical, que nos permite ver el equilibrio, ¿no?, la estabilidad del paciente, la movilidad, la escala de Bohr y, bueno, una escala de evaluación de fuerza muscular. Y en una fase 3 de optimización funcional, pues son las mismas evaluaciones y como ustedes pueden ver, hemos tomado ciertos valores. Para no demorar mucho en el asunto, les doy un ejemplo. En el caso del test de la prueba de marcha, las ecuaciones de predicción de Enright nos dan, además de que nos dan una ecuación de predicción de acuerdo a la edad, al sexo, de cuánto deberíamos caminar durante esos 6 minutos, nos da un límite inferior normal. Entonces, por ejemplo, si un paciente nos hace la evaluación, calculamos sus valores y se encuentra por debajo de ese límite inferior normal, es un paciente que probablemente tiene mayor disfunción que otro que tiene valores por encima de ese límite inferior. Entonces necesita más cuidado. Entonces la recomendación de ese paciente, por ejemplo, sería que sea presencial su atención, a diferencia de uno que, bueno, tiene una capacidad mayor. Y en etapas más avanzadas, por ejemplo, el test de marcha nos muestra que si nosotros tenemos, luego de un proceso de rehabilitación, un cambio en promedio de 35 metros mayor al basal, podemos decir que ese paciente avanzó. A diferencia de otro paciente que no sea capaz, luego del proceso de rehabilitación, de haber ganado al menos esa distancia mínima de recorrido, ¿no? Por un ejemplo de citar algo de estos valores que pueden apreciar en las tablas. Seguimos avanzando, entonces vamos a lo que imagino todos quieren saber, y son qué actividades se realizan por fase. Y básicamente en la fase 1, que era de monitoreo, hablábamos que partíamos de una valoración inicial para ver si hay sintomatología de que el virus aún está presente, por ejemplo. Segundo, la reeducación del patrón respiratorio, que también, como vamos a ver más adelante, es debatible el hecho si empezamos por reeducar el patrón respiratorio y si esta reeducación tiene que ser como la conocemos, ¿no? El patrón diafragmático, la respiración labios fruncidos, ¿no? Los ejercicios respiratorios propiamente dichos y la higiene bronquial. Entender que hay muchos pacientes COVID que no van a desarrollar secreciones. Sin embargo, para aquellos que sí las tengan, pues igual están las recomendaciones de técnica de higiene bronquial. Y bueno, nosotros consideramos praxias porque ya buscamos que el paciente vaya realizando movimientos intencionados y con una función o una actividad. Básicamente recordar que nuestro límite en este momento, la intensidad no debe sobrepasar 1 grado 3 en la escala de Bohr y el tiempo de atención en promedio es de 45 minutos. En una fase 2 de acondicionamiento físico, nosotros hemos considerado una etapa inicial de preparación, donde hablamos del estiramiento de la musculatura axial y periférica. Vamos a abordar la movilización torácica con todas las técnicas que podamos conocer, movilización del hemitórax, hemitoráxica, lateral, contralateral, pasiva, activa. El entrenamiento muscular respiratorio y periférico, acá surgen muchas dudas y muchas preguntas de cómo podemos entrenar a estos pacientes. Por ahí en algún momento escuché, hay que hacerlo soplar velas, hay que hacerlo soplar globo,
O, por ejemplo, el uso del inspirómetro de incentivo, ¿no? Muchos pacientes están con su inspirómetro de incentivo. Entonces, ver qué tan efectivo es esto y si en realidad el paciente amerita o no amerita el uso del mismo, ¿no? Luego vamos a la parte fuerte, que era para generar esos cambios, que es la actividad motora funcional. Proponemos actividad funcional para que tenga un objetivo y sea algo distinto a que el paciente pueda realizar simplemente flexiones o extensiones de algunos segmentos del cuerpo. La idea siempre va orientada a la funcionalidad y a la actividad. Y finalmente una etapa de enfriamiento en la cual el paciente tiene que volver a un estado de calma. En este caso, en este proceso, como ustedes pueden ver acá, lo hemos dividido por semanas y por intensidad, no podemos sobrepasar una escala de Bohr de 4 y 5. 5 es nuestro máximo nivel de Bohr que debemos trabajar en esta etapa 2 de acondicionamiento físico. Donde, básicamente, recuerden, vamos a trabajar la sintomatología remanente. Disnea, dolor de pecho, fatiga muscular, entre otros. La fase 3, tenemos un paciente que, bueno, luego de 6 semanas, funcionalmente está mejor. Es un paciente que probablemente ya no tenga sintomatología remanente, entonces el nivel de la actividad va orientada ya a optimizar, a maximizar su capacidad funcional, a potenciar su fuerza, a optimizar su resistencia. Igual, sigue el mismo principio del ejercicio, empezar con estiramiento de la musculatura axial y periférica, continuamos entrenando la musculatura respiratoria, vamos a optimizar el control postural, aquí ya viene la presencia de la resistencia aeróbica y obviamente una etapa de enfriamiento. En estas etapas, la intensidad con que se trabaja con estos pacientes no debe pasar un grado 6 y 7 en la escala de Bohr. El tiempo promedio es entre 45 y 50 minutos y como les comentaba, en el caso de nuestra institución, nosotros manejamos, a diferencia de lo que se propone de 3 a 5 días, manejamos 6 días a la semana. Ahora, por ahí alguien me dirá, licenciado, pero a mí no me gusta trabajar con la escala de Bohr porque es muy subjetiva, me gustaría trabajar con los MECs. Porque los MECs presentan escalas ya validadas, presentan diferentes trabajos, ya sea por la Sociedad de Medicina Deportiva, por las sociedades cardiológicas. Y sí, sí lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, es un estudio chileno donde ellos diferencian a los pacientes por niveles de limitación leve, una limitación mínima o sin ninguna limitación, por un lado, y por otro lado una limitación severa o total o una limitación moderada. En ambos casos, veamos que ellos hablan de actividades y de intensidades. En el caso de los pacientes leves, la intensidad se puede trabajar entre 3 y 6 MECs, lo mismo que hablábamos del Bohr, al inicio menos de 3 y luego entre 5 y 6. Y intensidades, y en el caso de intensidades ligeras, los pacientes que tienen mayor afectación, menor de 3 MECs, como un Bohr menor a 3. Entonces, acá sí hay algo muy importante y quiero que lo tomen en cuenta. Normalmente siempre hablamos de frecuencia cardíaca máxima, de frecuencia cardíaca de entrenamiento. La recomendación en este estudio, en esta publicación, es que debemos trabajar con estos pacientes que tienen una limitación mínima entre el 64 y máximo 76% de su frecuencia cardíaca máxima. A diferencia de aquellos pacientes que son severos, en donde tiene que ser esta menor de 60. Entonces, sí, la diferencia a solamente considerar el Bohr, acá tenemos un dato objetivo que es un tipo de manejo protector del paciente, donde no vamos a causar daños si trabajamos bajo estos estándares, ¿no? ¿Nos podemos auxiliar de qué cosa? ¿Qué proponen ellos? Ellos hablan del test del habla. El test del habla simplemente consiste en que el paciente, mientras realiza la actividad, debe estar hablando, ¿no? Y cuando el paciente empieza a interrumpir esa manera de hablar, o ya no es capaz de hablar y solo dice monosílabos, o tiene que hacer una pausa muy grave, nos indicaría que ese paciente, pues, está desaturando, no está cumpliendo los estándares que requerimos para el trabajo y tenemos que parar. Básicamente, las actividades las debemos considerar de esta manera: actividades ligeras, actividades moderadas y vigorosas. Obviamente, debemos iniciar con actividades ligeras todo paciente, incluso viendo un paciente que sea funcional, porque hasta que podamos identificar en él
los cambios en la saturación, los cambios en la frecuencia cardíaca, los cambios hemodinámicos que pueda tener, no podemos incrementar la carga de golpe. Tenemos que ir muy despacio y luego vamos pasando de ligeras a moderadas, actividades moderadas propiamente dicho, que es lo máximo que trabajamos a nivel de hospitalización. Y bueno, cuando el paciente ya esté en condiciones adecuadas, podrá llegar a actividades vigorosas. Ahora alguien me dirá, licenciado, ¿y cómo vamos a saber cuánto mide cada actividad? Bueno, ya existen tablas que nos dicen cuál es el valor en MEX de energía que gastamos cuando realizamos una actividad, ¿no? Y tenemos unas que plantea la Organización Mundial de la Salud o otras que plantea la Asociación Internacional de Medicina Deportiva. Entonces, esas tablas que son de fácil acceso nos permiten a nosotros poder cuantificar el ejercicio en los pacientes. No hay un pretexto que podamos decir, no, yo le di tal ejercicio, pero yo pensaba que era tanto valor, pero no sabía que era más, ¿no? Tenemos acá estas tablas, son de fácil acceso, y todos debemos tener conocimiento de las mismas para poder saber en qué momento el paciente está realizando alguna actividad que no debe. Como les comentaba, el tsunami de información que tenemos, los pacientes muchas veces recurren a videos de YouTube, recurren a lo que le dijo el amigo, le recomendó otro paciente que hizo. Y recordar que cada paciente COVID es un paciente diferente y el tratamiento de cada uno es individualizado. No podemos pensar que hay dos pacientes iguales y la carga de trabajo para cada uno de ellos también tiene que ser diferente. Entonces, bueno, este es un poquito el flujograma que se elaboró de cómo el paciente pasa de una etapa a otra, ¿no? Previo al inicio de la fase debe cumplir los criterios de la educación. Si el paciente ya es consciente, ya puede identificar qué es lo que tiene que hacer, pasa a la fase 1 de monitoreo, donde ya no debe tener sintomatología. Si no hay sintomatología y el paciente realiza las actividades que se le han programado, pasa a una fase de acondicionamiento, donde va a tener sintomatología remanente. Si esta sintomatología al cabo de esas semanas aún se mantiene presente, el paciente no pasa a la fase 3. Pero aquel paciente que ya mejoró estas etapas pasa a la fase 3, es evaluado. Siempre al inicio de cada fase el paciente pasa un periodo de evaluación, y si el paciente, por ejemplo, en la fase 3 no puede cumplir los estándares que hemos propuesto, no regresa, no es que no va a llegar a la fase 3, durante 2 semanas más vuelve a realizar las actividades de acondicionamiento físico y vuelve a pasar una reevaluación para entrar a la fase de optimización funcional. Y finalmente, al cabo de las 12 semanas, el paciente es dado de alta con el objetivo principal de haber logrado en él que el ejercicio forme parte en adelante de su vida, ¿no? Como un hábito saludable y de prevención a la enfermedad. Y bien, les comentaba esto y me quiero detener porque yo sé que muchos de ustedes que ya están manejando los pacientes parten por reeducar al paciente la respiración. Sin embargo, a veces es un error querer que el paciente, que ya viene con un patrón inadecuado, empiece a manejar de manera consciente su patrón. Lo único que generamos es confundir más al paciente, porque el paciente termina preguntándote, licenciado, cuando hago esta actividad, ¿debo tomar aire acá? ¿Debo botar el aire acá? Y si el paciente lo hace muchas veces, con esas actividades termina en ataques de tos, termina generando desaturación, disnea, y lo único que hace es rechazar la actividad. Y al final no conseguimos el objetivo que deseamos. Por eso, la reeducación es muy importante, pero hay que saber en qué momento hacerlo y con qué pacientes hacerlo. Hay muchos pacientes, y esta es una estrategia que podrían utilizar, que al paciente se le pide que tome aire y que cada vez que realice una actividad que cuente. De esa manera el paciente no tiene que preocuparse de expirar y simplemente deja el control automático de la respiración que se encargue de lo mismo, que se encargue de respirar por él. Que al final es lo que realizamos en este momento. Yo que les hablo, no estoy pensando en respirar y lo sigo haciendo de manera adecuada, ¿no? Así que tomen en cuenta este tema de la respiración. No hagan respirar a su paciente a veces. Si este paciente tiene mucha tos, tiene mucho espasmo, le falta mucho el aire, tiene mucha presión de pecho, ¿no?
hay que ser muy acuciosos para recomendarla. Esto es otro problema, el uso de la espirometría. Muchos pacientes terminan realizando la espirometría. 1, lo hacen mal. 2, se frustran porque muchas veces la tos no les deja que eleven ni siquiera a veces una bolita, o no dejan que haga el control de flujo como en el espirómetro volumétrico. Entonces, es el mismo concepto. La tos, la irritación en la garganta que estos pacientes tienen, no les deja realizar movilizaciones de flujo grande. Lo ideal con estos pacientes es trabajar a flujos medios. No podemos trabajar flujos completos. No podemos ir de, señor, tome aire completo por la nariz y bote todo el aire. Tenemos que trabajar a flujos medios, de esa manera no estimulamos la tos y tenemos una mayor ganancia de volumen pulmonar, una mejor oxigenación y también tenemos una mejor actitud del paciente a la actividad que realizamos. En algunos casos es el inspirómetro de Hobson el más indicado para iniciar este proceso, sobre todo en pacientes que desarrollan un patrón de respiratorio muy parecido a los pacientes fibróticos. Es un patrón corto, es un patrón rápido, es un patrón de un hambre de oxígeno, de un hambre de flujo, ¿no? Entonces, quitar este patrón a estos pacientes nos podría servir como una estrategia, trabajar con flujos, empezar con un flujo de 200 y luego ir ascendiendo de a pocos, ¿no? No generar estrés en el paciente, que no genere frustración el saber que de repente no se eleva la bolita o no la pueden sostener mucho tiempo en el aire. Esto es otro mito, a veces llegas, los pacientes están con su botella, y bueno, recordar básicamente que sí, esta técnica ayuda sobre todo a lo que es movilización de secreciones. Si tienen un paciente que no tiene secreciones, esta actividad no sería tan efectiva para ellos. Entonces, también identificar cuál es el objetivo de cada actividad y cuál es el gol estándar, ¿no? Porque por ahí alguien me dirá, licenciado, pero la resistencia, estoy aumentando el PI, por tanto tengo una mayor apertura del alveolo. Bueno, sí, pero podrían conseguir el mismo resultado con una menor demanda de conseguir la botella, de conseguir una manguerita y etc. ¿Está bien? Sin embargo, no les va a sorprender muchas veces encontrar esta situación con sus pacientes y ustedes pues no van a saber qué responder, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una pregunta muy común, ¿no? Y siempre es el gol estándar en la recomendación del amigo, es hay que inflar globo. Creo que esto empezó desde el tema de las parálisis faciales, donde a todo el mundo les mandan a inflar globo. Sin embargo, vamos a analizar un poco cómo ocurre el proceso del COVID. El COVID es un proceso inflamatorio. Entonces hay que recordar que todas las estructuras en nuestro cuerpo están inflamadas, incluyendo el sistema auditivo. Aumentar la presión al momento de expirar de la boca, del oído, va a generar zumbido, puede generar mareo, va a generar agotamiento, puede generar hiperventilación, puede generar tos, espasmo. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando recomendamos una actividad. Si una persona que de repente no tenga ni una patología respiratoria, muchas veces hasta para inflar un globo por la debilidad previa que ya tiene, compensa con músculos accesorios de la respiración, de la expiración. Imaginemos cómo compensará un paciente que está saliendo de una unidad de cuidado críticos, una persona que viene de una disnea alta, una persona que viene de usar una bolsa de reservorio con 15 litros. Así que estos ejercicios, por favor, tenerlos en cuenta que no se deberían usar. Y si tienen la intención de trabajar, abajo pueden ver la imagen de dos dispositivos que sí se pueden usar para aumentar la fuerza muscular respiratoria, ¿no? Estos dispositivos, el primero sirve para ejercitar los músculos inspiratorios, es el threshold, y el otro es un dispositivo parecido que sí aumenta la PIC y genera movilización de secreciones. Miren, dos dispositivos iguales que simplemente cambia la extensión entre uno y otro y cambia la función de que deba realizar. Mientras uno mejora la ventilación, el otro mejora la higiene bronquial. Bueno, esto es un poquito de lo que se ve en el mundo, ¿no? De repente un poquito lo lejos que estamos de tener cosas sofisticadas, trabajar con cánulas de alto flujo, tener el Power Brace, por ejemplo, que es un ejercitador muscular.
excelente, ¿no? Sin embargo, pese a las limitaciones que tenemos, esto que podemos investigar y ver nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de salir adelante con las cosas que tenemos. Y ese es uno de los estándares que manejamos a nivel de rehabilitación. En el caso de nuestro hospital, Instituto Nacional de Rehabilitación, en julio del 2020 inició nuestro programa, ¿no? Iniciamos la atención propiamente dicha a partir de agosto y hasta la actualidad hemos atendido un total de 139 pacientes, que bueno, dada la magnitud que vemos a nivel nacional, es demasiado poca. Sin embargo, por falta de conocimiento de que nuestra institución cuenta con un programa de hospitalización con los profesionales, con el equipo multidisciplinario adecuado para manejarlos, es que aún no tenemos esa fluidez de pacientes que en realidad podríamos ayudar, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, de salud, ¿no? Nos ha compartido unos 21 pacientes, han sido referidos de salud, 118 a través del CID, y las referencias, por ejemplo, en los hospitales de Vía El Salvador, de Chosica, de Sana. Recuerden que el Instituto Nacional de Rehabilitación recibe pacientes a nivel nacional que pueden ser referidos directamente desde su unidad de hospitalización o pueden ser atendidos de manera ambulatoria por consultorio externo y pasar luego al área de hospitalización, para que puedan obtener el resultado que ustedes pues necesitan, ¿no? Y estos son los valores que les comentaba en un inicio, ¿no? O sea, estas son nuestras estadísticas a grosso modo que se las estoy presentando el día de hoy. Entonces, por ejemplo, con el tema de la dependencia, ¿no? Al ingreso, por ejemplo, durante el año 2020, nuestros pacientes, el 50% tenía una dependencia entre grave y moderada, y solo un 50% tenía una dependencia leve e independiente. Nuestro programa tiene un tiempo promedio de hospitalización entre 21 y 28 días. Miren, nos salimos de ese promedio de 8 a 12 semanas de un programa grande, bien elaborado, y en este corto tiempo podemos obtener al alta una efectividad del 95% de independencia con estos pacientes, y solamente un 5% que se va con una dependencia moderada, más no grave, con respecto a sus actividades funcionales. En nuestro caso, nuestra población sí coincide con otros estándares. Tenemos una mayor población de pacientes varones, 104 hasta la actualidad, y mucho mayor que las mujeres, ¿no? En cuanto a la disnea, casi el 95% de nuestros pacientes ingresan con disnea, y muchos, y casi el mismo porcentaje son pacientes oxígeno dependientes. Solo un 5% de los pacientes ingresan con no disnea, más sí ingresan con un grado de fatiga muscular importante. Podemos corroborar también que esos pacientes al alta, casi el 95% de nuestros pacientes son dados de alta sin disnea, ¿no? Y solo un 5% aún un compromiso de disnea leve y requieren tal vez oxígeno en casa. Otro tema importante también que nosotros hemos manejado es el equilibrio y la marcha. Vemos que el 90% de nuestros pacientes ingresan con una marcha mala, deficiente, solamente un 10% bueno, y esto también se puede atribuir ya a problemas de equilibrio, a también la misma falta de aire, a problemas cardiovasculares y otros problemas que los vamos manejando. Y en ese proceso y en ese corto tiempo, miren los resultados que obtenemos, ¿no? Logramos un 70% que nuestros pacientes se vayan en un estado de una marcha buena, disminuyendo los riesgos de caída, aumentando lo que es la independencia. Y también mejora ese 30%, bueno, y un 30% que a veces por lo que son el tema de la edad, el tema de que tienen problemas de artrosis o ya tienen problemas anteriores al COVID, pues van a continuar con problemas en la marcha, ¿no? Entonces, de manera general, podemos ver que sí, la intervención fisioterapéutica como un eslabón de este proceso de rehabilitación de los pacientes COVID
es importante. Nosotros como terapeutas cardiorrespiratorios, terapeutas físicos, vamos a eso, ¿no? Acá podemos, por ejemplo, ver un paciente, la evolución de su tratamiento. Es un paciente, por ejemplo, que empieza en una posición sedente, está trabajando con el ergómetro, con oxígeno. Con el tiempo, este paciente y con todas las actividades que realizamos ya es capaz de caminar, ya está realizando sus primeras caminatas, ya sin oxígeno, es un paciente destetado, ¿no? Y con el devenir de las semanas ya tenemos un paciente que podemos aumentar sus actividades físicas a moderadas, ¿no? Y es un paciente que se va trotando. Obviamente es notorio ver el cambio de la capacidad funcional de un paciente desde cuando ingresa a cómo termina el proceso de rehabilitación, ¿no?